Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, constituido por los estados que integran la Organización de Estados Americanos, tiene como principal misión velar por la protección de los derechos humanos en el continente. Para ese propósito, el sistema tiene dos instancias: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Corte IDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas de conformidad con el artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Esta comisión la integran 7 miembros que, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Son elegidos a título personal para un periodo de 4 años por la Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los 35 Estados miembros. Pueden ser reelegidos solo por una vez. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el rol de los miembros de la comisión juega un papel preponderante, pues en cumplimiento de su mandato, recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alega que estados miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana o aquellos estados que aún no lo han ratificado han violado derechos humanos. Con este mandato, la CIDH con sede en Washington es la que presenta casos ante la Corte Interamericana y comparece ante la misma durante la tramitación y consideración de los mismos. Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma de la OEA cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La Corte ejerce competencia contenciosa y consultiva. La Corte IDH, con sede en San José de Costa Rica, está integrada por 7 jueces que son elegidos durante la Asamblea General de la OEA por los estados que hacen parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En la actualidad son 23. Dichos estados son los que proponen la lista de candidatos. Los jueces de la Corte son electos para un mandato de 6 años y solo pueden ser reelegidos una vez. La renovación de 4 puestos, tanto en la CIDH como en la Corte IDH, llevada a cabo este martes, tuvo lugar durante la Asamblea General de la OEA que presidió por primera vez Luis Almagro como secretario general del organismo. Aunque la OEA tenga entre sus principales pilares la defensa de la democracia y los derechos humanos, no deja de ser objeto de críticas de quienes observan como tímido su papel frente a situaciones como la que enfrenta Venezuela en materia de libertades. Almagro, sin embargo, prometió defender la democracia. Como secretario general de la OEA, soy gobierno y soy oposición. Debo ser el más acérrimo defensor de derechos. Debo ser el más pobre en términos económicos. Debo ser el que sufre la desigualdad desde abajo. Debo ser el que no tiene voz o aquel cuya voz no es escuchada. Y vamos directamente a los Estados Unidos, a Washington, D.C., con Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Cantón, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Señor Santiago Cantón, me gustaría conocer su análisis frente al nuevo equilibrio de poder que queda al interior del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Todos sabemos que la mayoría de ellos son jueces, pero no podemos desconocer que cada uno de ellos es postulado por un gobierno, por un Estado, y en ese contexto las decisiones que toman al interior de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana para muchos pueden estar influenciadas por esos gobiernos que los postularon. Para usted, ¿cómo queda el equilibrio de poder en este momento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con estas últimas decisiones que se tomaron en las últimas horas? Sí, de acuerdo. Estas elecciones son el fin de un proceso que ya lleva varios años en que
algunos estados, criticando al sistema interamericano de derechos humanos, a la Comisión, a la Corte, han buscado reformas internas, han buscado reformas al reglamento que debilitan el sistema interamericano de derechos humanos y por último han buscado poner jueces o comisionados que van a buscar debilitar desde adentro a la Comisión o Corte Interamericana. En este caso se ha dado, lamentablemente, con la designación en la tarde del día de hoy aquí en la Asamblea General de la OEA, del candidato de Ecuador, el doctor Pazmiño, que no tiene muy buenos antecedentes y los pocos antecedentes que se le conocen son más que nada que responde automáticamente a la posición del Ejecutivo de Ecuador, del presidente Correa, y es de esperar que intente hacer lo mismo en el sistema interamericano de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por ahí este fue un primer mal paso del sistema interamericano y en la inauguración del secretario general Luis Almagro no es muy prometedor este paso, si bien no tiene absolutamente nada que ver desde ya. Señor Cantón, ¿cuál es el poder real que en este caso entonces podrían llegar a tener estos dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Le pregunto específicamente por Raúl Zaffaroni y por Patricio Pazmiño. Ambos hacen parte de gobiernos que han sido criticados precisamente por no respetar derechos como la libertad de expresión. El señor Zaffaroni en el caso de Argentina con la presidenta Cristina Fernández y el señor Pazmiño en el caso del presidente Rafael Correa. Sí, yo creo que lo importante para tener presente acá es, más allá de las posiciones jurídicas, no sabemos que son 7 jueces, más allá de las posiciones jurídicas que puede tener cada juez de manera individual, lo importante es si el juez va a la Corte con una visión jurídica o una visión política. Si va con una visión jurídica, podemos estar o no de acuerdo con sus visiones, pero esas son todavía las reglas del juego, y así debe ser. Si va con una visión política de debilitar el sistema, como indudablemente es el caso de Pazmiño, ahí tenemos un problema serio. Algo parecido sucedió durante la última década. Venezuela, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para debilitar la Comisión Interamericana, logró imponer a comisionados, el caso de Freddy Guterres, el caso de Patricia Mejía, que claramente su objetivo era debilitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no de defender los derechos humanos de las potenciales víctimas o víctimas de violaciones de los derechos humanos. Y ese va a ser el objetivo de Pazmiño. El presidente Correa ha dicho constantemente, desde hace años, que hay que terminar con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo ha repetido constantemente y ha sumado varios países a esa batalla. A último momento modificó su discurso con la Corte, prometió dar a la Corte $1 millón y puso como candidato a Pazmiño. Que uno podría pensar que ahí hubo una maniobra un tanto extraña por parte de Correa para tratar de imponer un candidato. Y se logró que la Corte tenga a Pazmiño hoy en día como uno de los 7 jueces. Ahí puede haber un problema, indudablemente ahí puede haber un problema serio. Tenemos que ver en las próximas semanas, meses qué pasa. No tengo ninguna duda que vamos a tener noticias de cómo está intentando controlar a la Corte de adentro y, según algunos, no solamente a la Corte, sino al sistema interamericano en general, incluyendo también a la Comisión. Señor Cantón, para finalizar, usted también conoce los antecedentes de Raúl Zaffaroni, quien es el nuevo juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué consiste esa polémica que ha generado este nombre y esa postulación hecha por el gobierno argentino? Yo creo que hay que distinguir a 2 Zaffaronis. Un Zaffaroni que ha tenido un rol jurídico muy importante en todo el continente, durante todo el mundo. Es un jurista reconocido, comparado con Pazmiño, es incomparable la trayectoria que ha tenido Zaffaroni y su aporte al debate jurídico internacional es indiscutido, en materia de derechos humanos también. Zaffaroni político, sin embargo, es otro asunto, y en los últimos años ha habido ciertos hechos que han planteado por lo menos algunos interrogantes sobre Zaffaroni, y no voy a hablar de temas jurídicos porque en cuanto a los temas jurídicos hay opiniones y cada uno puede tener su opinión, pero en cuanto a otros temas más concretos, recientemente un artículo en una entrevista él dijo que el femicidio, que es el problema de violaciones a los derechos humanos más importante que existe en la región, por lejos, y esto lo he dicho reiteradamente, él ha dicho que el femicidio no existe porque ¿quién puede pensar que se va a matar a una mujer por el hecho de ser mujer? Y esas son las cosas que son preocupantes de Zaffaroni. Eso fue más que nada posiblemente una decisión, una respuesta política en un momento en que Argentina se estaba planteando una marcha sobre el tema del femicidio. Esas son las cosas que uno se tiene que preguntar de qué es lo que puede llegar a pasar, incluyendo también él ha
ha respondido, pero a media, y sería bueno que lo haga mejor para que no quedan ninguna duda. Por ejemplo, acusaciones que ha tenido con respecto al hecho de que se comprobó, esto no está a prueba ya, que algunos de los departamentos que eran de su propiedad había prostíbulos. Yo creo que estas son cosas que él tendría que responder mejor. Él lo ha hecho, pero yo creo que tendría que responder mejor porque son cosas que no pueden quedar, que son cosas para el mundo de derechos humanos muy importantes que estén bien respondidas y aclaradas. Señor Santiago Cantón, yo le agradezco que usted nos haya acompañado desde Washington. Usted es un experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, de su funcionamiento y de las implicaciones que tiene cualquier decisión que se tome al interior del sistema interamericano. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Regreso a Washington, D.C. con César Ricaurte, él es director ejecutivo de Funda Medios de Ecuador. Señor Ricaurte, antes de irme a comerciales, no puedo dejar de preguntarle sobre el impacto que va a tener esta decisión tomada el día de hoy, sobre esas decisiones que en este momento cursan al interior del sistema interamericano de derechos humanos y que son demandas directas que han hecho los medios de comunicación, los periodistas, en las que exigen que sea respetado el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué sucederá con todo eso? Bueno, en el caso de las peticiones, de las demandas presentadas por ecuatorianos, el doctor Pazmiño tendría que excusarse por por las normas que rigen el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, el problema viene con los casos provenientes de los otros países, de víctimas provenientes de otros países. Y ahí lo que tememos todos quienes trabajamos en derechos humanos es que haya severos retrocesos en las sentencias, en las decisiones en las cuales intervenga el doctor Patricio Pazmiño, porque él ha actuado de esa forma, no es un temor gratuito, él ha actuado de esa forma en la Corte Constitucional. Los fallos de la Corte Constitucional significan gravísimas regresiones para la protección de derechos humanos en el Ecuador. Comenzando por lo que les contaba, para el doctor Pazmiño el Estado es sujeto de derechos, no es el garante de los derechos fundamentales de las personas, de los derechos humanos. No, él sostiene que el Estado tiene derechos humanos y que el Estado, por lo tanto, tiene que ser protegido de las agresiones, de las supuestas agresiones que perpetran los ciudadanos contra esos derechos de los Estados. Entonces, eso significa una regresión de la doctrina de derechos humanos, pero inmensa. Regresamos a lo que existía antes de 1948, cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reconoció que los Estados debían garantizar estos derechos fundamentales de las personas más allá de su propia soberanía. Y bueno, como digo, el doctor Pazmiño tiene una doctrina que es contraria a este principio universalmente aceptado y eso lo ha expuesto en sus fallos al frente de la Corte Constitucional del Ecuador. Digamos que la Corte Constitucional del Ecuador, en vez de garante de derechos, se ha convertido en un obstáculo para el ejercicio de derechos. Y de ahí radica la preocupación de todos estos sectores que previamente a esta elección de Patricio Pazmiño habían pedido a la Organización de Estados Americanos que reevaluara esa posible elección que finalmente fue realidad. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.